yo le contesto, deja de mentir, Toto, porque yo no digo lo que vos estás diciendo que digo. Punto número 1. Punto número 2, Toto. Nada de lo que vos y tu jefe dijeron se cumplió. El dólar no fue a 600, el dólar no fue a 700, no estabilizaron la economía. Hoy en día tenés una inflación del 41% anualizada según el último dato y viene subiendo los últimos 9 meses. Y como dije yo, la economía, porque yo siempre digo, ¿sabes qué pasa, Toto? Vos sos un economista que fuiste empleado del JP Morgan y seguís trabajando indirectamente para el JP Morgan. Y nada de lo que vos dijiste se cumplía. No hay que creerle a los economistas de los bancos, nunca. ¿Por qué? Porque los bancos son socios de los gobiernos. De hecho, ¿de qué viven? De colocar deuda de los gobiernos. O sea, son socios. Sí. Antes de que termine el 2025, yo decía que había que pensar un nivel de actividad económica si todo andaba, que rondaría el más 1%. Si todo andaba muy bien, podía ser un poquito más. Si todo andaba peor, podía ser un poquito menos. Y a las pruebas me remito. Dije, la proyección del más 5% es delirante. La proyección de la inflación al 15%, menos del 15%, es delirante también. Entonces, el riesgo país, yendo hacia los 400 puntos y colocando deuda en los mercados internacionales, es delirante también. Entonces, no se te va a dar. Y a la prueba me remito, no se le está dando, pero esto es lo grave. Esa proyección era para el 2025, no para el 2026. De hecho, el gobierno, el año pasado, no compró reservas porque el plan original era colocar deuda en los mercados voluntarios de deuda y refinanciarse con el riesgo país abajo de 500 puntos en el 2025. Por eso dejaron de comprar reservas. Y tienen que comprar reservas sí o sí ahora, porque no se pueden refinanciar. Y los intereses de deuda, que nadie se lo va a pagar con colocaciones de deuda, son, redondeando, 9.000 millones de dólares año. Con lo cual, mínimo, ese es el monto de dólares que tienen que comprar este año. Los intereses. Pero antes de ir a todo el año, yo te pregunto, cuando Caputo ayer dice, che, en otro momento, una guerra, un shock como el que estamos viviendo ahora, y tendríamos el dólar volando o la brecha, dependiendo, ¿no?, en qué momento te agarre, y mira, acá el dólar está totalmente tranquilo. Eso no es un activo, eso no es que están haciendo. A ver, ¿por qué no? A ver, contar. A ver, yo lo he escrito. Porque es difícil, tiene razón Caputo. El dólar. A ver, punto número 1. El dólar tiene un comportamiento transitorio en Argentina, no permanente. ¿Dónde lo hemos vivido esto? Que tuvieron que ir a buscar ofertas transitorias de dólares, si querés te las enumero, 7, desde que empezó este gobierno, para mantener el tipo de cambio nominal a raya, como les gusta a este gobierno, para intentar bajar la inflación, que aún así no lo logran. ¿Ok? No hace falta que te enumere las 7 ofertas, si querés te las enumero. Ofertas transitorias de dólares. ¿Qué pasó en lo que iba de enero y febrero? El dólar index, que es un índice del dólar contra el euro, la libra esterlina, el yen, el dólar canadiense, el franco suizo y la corona sueca, el dólar se había debilitado 3, casi 4% nominalmente en el mundo, medido a través de dólar index. Argentina copia en el primer bimestre el comportamiento nominal del dólar en el mundo. ¿Cuál es por qué digo que es transitorio? Porque es muy sencillo. El tipo de cambio es un fenómeno monetario.
La inflación es un fenómeno monetario. ¿Por qué? Porque el dólar es el poder adquisitivo de tu moneda frente a otra moneda, el tipo de cambio es el poder adquisitivo de tu moneda frente a otra moneda, y la inflación es el poder adquisitivo de tu moneda frente al conjunto de bienes y servicios con la variación, ¿no? Entonces, ambos son un fenómeno monetario. Van de la mano, ¿ok? Ahora, lo que importa es el tipo de cambio real, o sea, es el dólar nominal ajustado por inflación. Y acá vemos por qué es transitorio. Porque nominalmente, en enero y febrero, el dólar se comporta en Argentina como en el resto del mundo, como ya dije, medido por el dólar index. Ahora, ¿cuál es el problema? Argentina tiene entre 8, 9 y 10 veces la inflación anual de todos esos países. ¿Por qué? Porque Argentina tiene hoy anualizada el 2.9, 41% de inflación anual, la interanual en 32, 33, y esos países tienen 3, 4, 5%. A ver, en Perú se fortaleció el sol, en Brasil se fortaleció el real nominalmente contra el dólar, pero ¿qué pasa? Argentina tiene 10 veces la inflación de todos esos países. Entonces, ¿qué sucede? Si el dólar nominalmente en Argentina se comporta como en los otros países, en los otros países, como no tienen la inflación que tiene Argentina, no hay la inflación en dólares que hay en Argentina. No aumentan los costos de producción en dólares como aumentan en Argentina. No cae la rentabilidad de las empresas en dólares como si cae en Argentina. ¿Qué pasa? En esos países el tipo de cambio real, que es lo que importa, se aprecia solamente por numerador, o sea, solamente porque bajó un poquitito el nominal. Ahora, en Argentina se aprecia, como decía Martín Karagian, la doble Nelson. ¿Por qué? Porque se aprecia porque baja el numerador, pero sube también el denominador, porque tenemos inflación. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el comportamiento de Argentina no es como el del resto de los países, como a priori parece. A priori parece porque nominalmente baja lo mismo, pero como tenemos 10 veces la inflación que tienen los otros, en términos reales, ¿qué es lo que importa? Se aprecia mucho más el tipo de cambio nominal en Argentina. Con lo cual, eso más temprano o más tarde va a tener que ser corregido para parecerse a los otros países. ¿Y cómo se corrige eso? Con un movimiento hacia el alza del tipo de cambio nominal, porque el real se está apreciando mucho más que en los otros países. ¿Se comprende lo que digo? Sí, solo si fuera malo, yo no soy malo, pero si fuera malo te diría, y mira, Giacomini, la verdad es que vos venís diciendo que este dólar no va, que el dólar va a subir, que el gobierno no la va a poder manejar, y sea por lo, vos dijiste, hubo 7 episodios donde el gobierno tuvo distintos tipos de puentes o salvatajes que le permitieron mantenerse, y bueno, porque uno no puede pensar que van a seguir justamente manteniendo el dólar así tranqui, por decirlo así. Te lo contesto muy rápidamente. A ver. Si vos estás parado en la parada del colectivo, esperando subirte al colectivo, y el colectivo no viene en 5 minutos, no viene en 10 minutos, no viene en 15 minutos, no viene en 20 minutos, ¿cuál es la conclusión? Y que el chofer se quedó, no sé, no sacó el bondi, no está laburando, nada. Que falta menos tiempo para que llegue el colectivo. ¿Ok? Listo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo digo que esta política... Primero, el propio presidente, cuando se disfraza de economista, te lo dice. La política monetaria tiene retardos de 24, 36 meses... Que eso es poner un número arbitrario, porque en realidad eso no es otra cosa que lo que tarda el dinero después de ser emitido a hacer su trabajo. O sea, ¿qué quiero decir? No tarda lo mismo 2 veces, porque todas las experiencias son diferentes, porque cambian los actores económicos, cambian los mercados, etc. Pero a ver, si te dice que tarda 24, 36 meses, lo que te está diciendo
que si van 25 o 26 meses de gobierno, todavía es un periodo corto para analizar los resultados monetarios. ¿Ok? Porque si los retardos llegan a ser 24 o 36 meses, son más largos que la vida de este gobierno. Con lo cual, ¿qué te quiero decir? Para analizar si algo es sostenible o no sostenible, monetariamente hablando, hablar de, che, lo sostuvo 12, lo sostuvo 18, lo sostuvo 24, es muy pronto. Punto número 1. Punto número 2. Yo te puedo decir, esta política cambiaria y monetaria son dinámicamente inconsistentes. ¿Qué quiere decir que una política sea dinámicamente inconsistente? Sencillo. Quiere decir que, mira lo que te voy a decir, que los costos, los esfuerzos que se le pide a la población enfrentar cuando se empiezan a aplicar las políticas, nunca se terminan de ir. Y los supuestos beneficios que algún día iban a llegar, supuestamente, nunca terminan llegando. A ver, concretamente, ¿a qué te referís ahí? ¿A qué me refiero? Que cuando esto pasa, las políticas van al fracaso y tienen que ser cambiadas porque o la realidad se impone y lo obligan a cambiar, o el propio gobierno la modifica porque no dan los resultados esperados y no da pico en bola. Te contesto. La política cambiaria fue cambiada 4 veces. O pasaste de un cloning peg del 2 a un cloning peg del 1, a las metas que fracasaron, las metas FMI Milei, y ahora una banda superior que se ajusta por inflación. 4 cambios en 24 meses. ¿Ok? Lo cual te está mostrando que tengo razón. O sea, la política es dinámicamente inconsistente. ¿Por qué? Porque no dan pico en bola y los resultados no se dan. Que mantengan el tipo de cambio donde está mantenido no es buena noticia. Es mala noticia porque no sirvió ni para bajar la inflación, pero sirvió para aumentar los costos de producción en dólares, ¿ok? Y bajar la rentabilidad en dólares y que las empresas varias se fundan. La política monetaria también es dinámicamente inconsistente. ¿Dónde se ve? La cambiaron 4 veces en 24 meses. Ambas te dan un promedio de cambio cada 6 meses. Entre que asumieron y junio del 2024 fue hipercontractiva. Entre julio del 24 y julio del 25 fue hiper expansiva. Entre agosto del 25 y diciembre del 25 fue mega contractiva con suba de encajes, suba de tipos de interés y sin acumulación nunca de reservas en el 2025. ¿Escuchá? Sí, sí. El Banco Central el 15 de diciembre del 2025 dice, vamos a cambiar la política, vamos a remonetizar la economía comprando reservas, expandiendo la cantidad de dinero contra crecimiento de la demanda de dinero. Te lo dice el comunicado del Banco Central del 15 de diciembre, te lo dijo el Poder Ejecutivo Nacional. Resulta que terminaron los 2 primeros meses del año, números redondos, por favor, no exactos, no lo vuelvo loco, para comprar 2.500 millones de reservas. Pasaron a comprar reservas. Antes era inflacionario comprar reservas. O sea, cambio de política monetaria de vuelta. Emitieron 3 billones y medio de base monetaria. Pero sacaron 5 billones y medio de base monetaria. Con lo cual, redondeando, por favor, el 28 de febrero la base monetaria es un billón y medio más chica que el primer día del año. ¿Ok? Eso desde el lado de la oferta. Es una contracción de la oferta de base monetaria de alrededor de 4.5% nominal, que si lo ajustás por inflación es una contracción de 9% real. Ahora, del otro lado está la demanda. Ellos iban a expandir la oferta si crecía la demanda. Ok, ¿qué pasó?
¿Eh? Bueno, vamos a la demanda de dinero tiene dos tramos. Demanda de dinero por motivo de transacción y demanda de dinero por motivo ahorro. Que en Argentina es una demanda de dinero por motivo ahorro transitoria, especulativa. 30 días. Porque nadie ahorra en pesos. Listo. Resurgió el carry trade. Todos sabemos que resurgió el carry trade. Bueno, si resurgió el carry trade, subió la demanda de dinero por motivo ahorro especulativo transitorio. Ahora, pero entonces si el gobierno saca oferta monetaria, habiendo subido la demanda de dinero por motivo ahorro especulativo transitorio, quiere decir que toda la demanda de dinero está cayendo aún habiendo carry trade, aún subiendo la demanda de dinero por motivo ahorro especulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que está cayendo la demanda de dinero por motivo transacción. La política del BCRA te está poniendo sobre la mesa la evidencia que el gobierno se da cuenta que hay recesión, que si no saca oferta monetaria se le va a ir al dólar, se le va a ir a precios, lo cual te revela que nada le sale como ellos quieren que le salga. Ahora, digo, si te sigo, estamos en una especie de estanflación, o estamos en una estanflación, una economía estancada, con una inflación que no baja del 3, 2,8, 2,9, anda en esa zona, pero das a entender que el tipo de cambio debería tender a subir, lo cual, si lo dejan correr, vas a tener más impacto en los precios y un desastre social que hoy no estás en un momento de... Digo, no sé, cuando González Fraga decía, les hicieron creer que podía ir a Miami o qué sé yo, hoy el que va a Miami es un poquitito de la población, es la puntita de la pirámide, si querés, el resto la está pasando muy mal. Si a eso le sumas una devaluación, esto se rompe. Bueno, de vuelta, entonces, jugando como me decía Claudio, como si estuviera Toto le diría, no solo nada te sale como decías que te iba a salir, y los resultados son cada vez peores, por eso tenés que vivir cambiando y corrigiendo y haciendo cosas que no pensabas que ibas a tener que hacer, sino que vivo teniendo cada vez más razón, porque yo dije, y hay notas escritas mías, que dije, el gobierno se metió en un callejón sin salida, y acá te estoy contestando. ¿Por qué se metió en un callejón sin salida? Y porque se equivocó, como vengo explicando desde un comienzo, porque en Argentina es un error intelectual utilizar como instrumento para bajar la inflación, que es su principal objetivo de política económica, utilizar el tipo de cambio. El ancla cambiaria es un error intelectual en Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina siempre hay exceso de demanda de dólares. ¿Por qué? Porque primero tenemos un gobierno que necesita demandar dólares como loco, porque es un gobierno que la deuda emitida en dólares tiene un peso relativo dentro de la deuda total muy superior al de los restos de los países emergentes. Segundo, otro evento extraordinario, somos el único país donde todos los agentes económicos con capacidad de ahorro no ahorramos en la moneda doméstica, sino que ahorramos en dólares. Entonces, demanda de dólares del gobierno excepcional, más demanda de dólares excepcional de parte del público para ahorrar, te genera que el dólar sea un bien escaso. Y si un bien escaso, ¿qué pasa con el precio? El precio de un bien escaso tiende a subir. Con lo cual, más tarde o más temprano, el ancla cambiaria se muere. Y si vos elegiste el ancla cambiaria como metodología para bajar la inflación y el ancla cambiaria termina falleciendo, tu proceso desinflacionario va a terminar abortándose y fracasando. Lo único que nos parecemos a la hora de demandar dólares a un país normal es en demandar dólares para producción de bienes, sí, claro, y servicios domésticos. Ahora, ahí también tenemos otro problema. ¿Por qué? Porque si nos comparamos contra
el resto de Latinoamérica, dejando de lado, por favor, Brasil, que es mucho más importante que nosotros y tiene una industria mucho más fuerte que nosotros, el resto de los países latinoamericanos, Perú, Chile, etcétera, etcétera, no demandan tantos dólares tampoco porque no tienen industria. O sea, demandan para consumo final. Pero ¿qué sucede? Esos otros países tienen una clase media mucho más chica que la Argentina, entonces inclusive demandan menos bienes de capital, menos insumos, menos bienes intermedios para producir, pero también demandan menos dólares para consumir bienes finales. Entonces, ¿con esto qué se entiende? Con esto se entiende que realmente Argentina, este programa económico se mete en un callejón sin salida. ¿Y a dónde se ve? Conociendo al gobierno como nadie, en ese objetivo dual que está en el presupuesto, primer presupuesto de este gobierno aprobado, que dice PBI a más 5 e inflación por debajo de 15, ese objetivo dual el gobierno no lo va a cumplir. Y cuando no lo cumpla, el gobierno va a tener que escoger, bueno, no puedo cumplir los dos. ¿Atrás de cuál de los dos voy? De esos dos objetivos, y cuál abandono. O sea, ¿qué priorizo? ¿Bajar la inflación o ir por el nivel de actividad económica? Este gobierno en su ADN va a priorizar ir para bajar la inflación. Ahora, para bajarla del 40 y arrimarla un poquito más abajo. Bueno, cuando priorice eso, la recesión es funcional a tratar de bajar la inflación. Bueno, pero acaban de incorporar, escuchá, digo, acaban de incorporar a un asesor, el uruguayo Talvi, que justamente ayer lo escuchábamos, piensa que hay que, en algún punto, priorizar la actividad económica, bajar las tasas de interés, porque si no se te ahoga la economía. Vos decís en su ADN, que hasta ahora fue eso, el gobierno priorizó la ancla cambiaria, ahora, pero puede ser que esta incorporación y la realidad le haga cambiar de parecer, ¿no? Mira, el padre de este plan económico es el Poder Ejecutivo Nacional, ¿ok? Toto Caputo. Milei. Sí, exacto. Sí. El Poder Ejecutivo Nacional es una sola persona. Sí, el presidente de la Nación. El padre intelectual de este plan económico es el Poder Ejecutivo. Toto Caputo, Bausili, en el extremo, son títeres a la hora de pensar el plan económico, que solamente tienen funciones operativas y pueden agregar algunas cosas operativas concernientes sobre todo al cómo, a través de qué instrumento, pero el arquitecto es el Poder Ejecutivo Nacional. Ok, con lo cual incorporen a quien incorporen, va a seguir siendo como digo yo que es.